pues para dar este inicio a esta charla tan maravillosa. Gracias, Marieli, por aceptar esta invitación, por estar presente en este momento y compartir y abrir las puertas de tu corazón y enseñarnos tanto como persona y como terapeuta. Mil gracias, Julia. Al contrario, súper honrada de que me hayas hecho esta invitación. Qué bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que te toca a ti de muy cerca y que puede ayudar a otras personas a identificarse en momentos de dificultad y a resurgir como el ave fénix, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poco qué vamos a tocar y de qué vamos a hablar. Y pues nada, el escenario es tú. Mil gracias, Julia. Pues a mí me pareció súper importante hablar de este tema en este momento, porque creo que en este aspecto que estamos viviendo todos como humanos, con esta pandemia y con esta situación que nos ha confrontado a todos, Ujú, estamos, yo creo que llamados amorosamente a la resiliencia. ujú, Y bueno, pues en mi experiencia he tenido eh, dos eventos muy fuertes que han sido con la salud de mis hijos. El primer evento fue en 2008, que a mi hijo mayor le dio una leucemia mieloblástica aguda, que pues es una leucemia, digamos, muy fulminante, es la peor que hay. Y pues en un mes Pedro abandonó este plano de la tierra. ¿Cuántos años tenía Pedro en ese entonces? Tenía 11, 11 años. 11 Ujú. años. Y Y eso bueno, sucedió en México. eso sucedió en México. Todavía Ujú. estábamos viviendo allá. Ya teníamos planificado venirnos a vivir a España. Se vino esto. Al principio los doctores nos habían dicho que iba a tener un tratamiento aproximadamente de 2 años, pero en un mes se fue. Sí, Así que, bueno, pues ese fue el primer eh, golpe. golpe con la realidad. ¿Qué Y sientes en ese momento que como madre ante una situación tan desafortunada como esa? pues mira, obviamente es un dolor muy hondo, muy Sí. profundo, casi podría decirse indescriptible. Ujú, Y sin embargo fue una experiencia súper agridulce, porque frente a la adversidad es cuando te das cuenta que o sea, somos seres sociales, que necesitamos de los otros, y muchísima gente se volcó con un amor impresionante hacia él, hacia nosotros, de todas las religiones habidas y por haber. De pronto me hablaban que estaban entonando unos cantos en una sinagoga para Pedro, que estaban haciendo una cadena de oración desde Canadá hasta Argentina por Pedro, que se estaba rezando aquí en Luxemburgo y en Europa por Pedro. Y era como muy impresionante ver lo que un alma puede mover estando acostado en una cama. Y además ese mes que estuvo Pedro en el hospital, por una cuestión de la leucemia y de cuidar su cerebro, por unos ujú. hematomas que tenía en la cabeza, tuvo que estar inducido a coma, entonces ni siquiera estuvo despierto. Y a mí me parecía impresionante todo lo que estaba moviendo, su ser, su personita, ¿no? Y a toda la gente que conmovía, a toda la gente que movía. Y al principio, pues tú obviamente estás en un miedo, en una sensación de querer que se quede a toda costa. Y de pronto, pues su deterioro empezó a ser muy rápido. Sí. Y en un momento dado te das cuenta que ya no está tu dolor primero, ya no está tu sufrimiento primero, sino ya está él y su bienestar primero. Ujú. Y de alguna manera te das cuenta
que tienes que soltar, que tienes que desapegarte, ¿no? Y que no puedes retenerlo a toda costa y mucho menos a su costa. Claro. Y fue algo, pues así, te digo, muy agridulce. Al final fue soltarlo, fue decirle que el amor que nos unía es eterno e infinito, que él habita en mi corazón para siempre, pero que si se tenía que ir, que fuera libre, ¿no? Ujú. Esto te lo digo que fue un mes, o sea, hasta que llegué a ese punto fue muy fuerte, ¿no? Claro, Pero al claro. final te das cuenta que nada nos pertenece, que todo es cambiante, que la vida te puede cambiar y nos puede cambiar a todos en un instante, como ha hecho esta situación que nos tiene ahorita a todos pendientes, Ujú. y, y que hay que soltar. Para mí la lección más importante, yo creo que en ese tema fue soltar, dejar. Soltar, fluir con amor, entender que tenía que ser así, ¿no? Sí, de alguna manera te das cuenta que hay cosas que están fuera de tu control. Ujú. Lo que sucede está fuera de tu control, ¿no? Eh, Ahora sí que estos son aprendizajes milenarios, pero que la humanidad a día de hoy todavía no hemos acabado de integrar, ¿no? Buda decía desde hace 5.000 años que el dolor en la vida, cuando estamos encarnados en la tierra, es inevitable, ¿no? Siempre vamos a tener, por nuestra propia condición humana, situaciones que nos van a confrontar con el dolor, pero que el sufrimiento es opcional, ¿no? Marieli, ¿tú recuerdas esa época? ¿Qué sentías dentro de ti en ese momento? ¿Sentías quizá rabia, odio? ¿Qué sentías? ¿Que te arrancaban parte de tu vida? ¿Cuáles eran las emociones que identificas acerca de ese momento tan duro? Pues obviamente era un maremoto de emociones. O sea, un día estaba muy bien, al día siguiente estaba con rabia, al día siguiente estaba con aceptación y al día siguiente estaba con ganas de explotar, ¿no? O sea, es algo que lo vas viviendo día con día. Hay veces que no te reconoces a ti misma en tus emociones, ¿no? Y me pasaba tanto en emociones que se pueden llamar positivas como negativas, ¿no? De pronto puedes sentir que te sale un monstruo, un dragón de dentro, que con una ira que dices, qué impotencia, y unas horas después, de pronto te recolocas y sientes una paz, una aceptación que dices, es que está fuera de mi control, ¿no? Entonces, fueron muchas, muchas emociones encontradas, pero al final, yo creo que al ir viendo cómo él iba progresando en esa situación, que era cada vez más delicada para él y más deteriorada para él, era como ir llegando a la comprensión de que lo que importaba ahí era su bien, ¿no? Y de hecho, es curioso porque cuando estaba en el hospital, hay una persona muy querida que es familiar, es una prima de mi esposo. Sí. Y, y, para mí ella también es un ejemplo de vida porque ella tuvo también un aprendizaje resiliente muy fuerte. A ella se le murieron sus 3 hijos en un accidente automovilístico el mismo Wow. día, Wow. siendo pequeños. Y bueno, yo estaba viviendo mi situación con Pedro cuando de pronto pues llegó ella al hospital y me dijo, mira, tengo muchísimo trabajo, pero quise venir a decirte solo una cosa. Cuando nos vemos ante la adversidad, queremos muchas veces preguntar por qué, ¿no? Sí. O sea, nuestra sensación es por qué, con rabia, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a él con esta edad? Tal. Dice, y el por qué ya te puedo yo decir que lo único que va a hacer es que te comas el coco horrible y que no llegues a ninguna respuesta. Entonces, cuando te pase algo así, pues tienes que preguntarte para qué y darle un sentido a esto.
y si le puedes dar un sentido de amor, te va a cambiar el escenario. Y fue como o sea, fue una persona que fue a decirme con una experiencia vital Claro, fuertísima, claro. algo que en ese momento dices, wow, gracias, gracias, porque hay alguien que viene y te da un mensaje contundente, ¿no? Y ahí cambió mi perspectiva, Sí. totalmente, ¿no? Sí, esa Y era mi otra persona, pregunta. ¿En qué momento cambió esa perspectiva y cómo viste, digamos, desde el amor, que era un suceso necesario? pues es que al final te das cuenta que, ¿cómo decirlo? Hay veces que tenemos ciertas creencias de que la vida tiene que ser de un modo determinado, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, tenemos todos la creencia y muy lógica de que los hijos deben sobrevivir a los padres, ¿no? Claro, es ley de vida, supuestamente. Es lo lógico, es la ley de vida, ¿no? Ujú. Y de pronto te das cuenta que no es cierto, que mueren muchísimos niños, muchísimos bebés, muchísimos jóvenes, Sí, y que probablemente cada uno de esos seres tenía que venir a la Tierra el tiempo que tenía que venir. Y sí, álmicamente tenía que estar, pues, desde un mes, 6 meses, un año, 11 años como mi Pedro, 18 años. O sea, cada ser traerá su cuestión álmica por la que viene a la Tierra en esa condición y, y te das cuenta del privilegio que es la vida, ¿no? Y que si estamos vivos es para sí. vivir intensamente. ¿Tuviste alguna conversación antes de que entrara en esa inducción a coma con Pedro? Pues ¿Tuviste mira, te esta dieron, parte de reconciliarte, quizás de expresarle todo tu amor? desgraciadamente no hubo mucho tiempo. Ujú. Sin embargo, bueno, yo le había contado a Pedro algo que me habían dicho en un curso de padres, ¿no? Sí, Que nos dijeron que, bueno, pues los hijos, puede ser una creencia, llámale leyenda, porque, bueno, sí, en creencias religiosas cada quien, ¿no? Pero sí, hay una leyenda de que los hijos son los que escogen a los padres antes de venir a la tierra, porque sí, álmicamente quieren vivir determinadas cosas con esa sí. pareja que funja de padres para ellos, ¿no? Ujú. Y entonces yo le conté esto a Pedro y un poco antes de ingresarlo en el hospital fue muy lindo porque me dijo, mamá, bueno, yo con Pedro tuve una relación bastante particular, era una relación muy fuerte porque Pedro estuvo diagnosticado con déficit de atención de hiperactividad, otros me lo habían dicho que era un niño índigo, en fin, ¿no? Y era un niño de manejo complicado en el sentido emocional. Ujú. Entonces a mí, confieso que pues muchas veces me exasperaba, ¿no? Sí. Y fue muy lindo porque me dijo, mamá, que sepas que a pesar de que tú dices que eres una mamá muy neurótica y enojona, pero Sí, dice que tú dices, como diciendo, yo no lo digo, ¿no? Que tú dices que eres una mamá muy neurótica y enojona. sí, sí. Me dijo, estoy muy feliz de haberte escogido como mamá y gracias por ser mi mamá. Wow, wow. Qué emotivo. Esto fue 4 o 5 días antes de ingresarlo y de que Sí, lo indujeran a coma. Y sí, luego pasaron cosas pues curiosas en el hospital. Tengo una amiga muy, muy querida que había estudiado para hipnoterapeuta ericksoniana ujú, y me dijo, voy a tratar de junto contigo, despertar a Pedro del coma, ¿no? Hicimos una técnica y efectivamente Pedro despertó y estuvo un día despierto nada más. Pedro no podía hablar, eh, no sé si no podía hablar o simplemente mm, no hablaba, o sea, o no sí, comprendía lo que estaba sucediendo. sí. Y, y bueno, todo fue con lenguaje no verbal, ¿no? Hubo mucho abrazo, mucho apretarme la mano, muchas miradas muy fuertes, pero no se expresaba, no hablaba, no sé si
si algo le pasaba, que ya no podía hablar, ¿no? Sí. Ujú. Y, y bueno, a la siguiente noche me dijeron, mira, lo tenemos que volver a inducir a coma porque está teniendo problemas pulmonares y si tose muy fuerte le puede hacer daño y tal. Entonces hay que volverlo a inducir. Y ya que Pedro murió, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo nunca en toda mi carrera médica había Sí. visto que un niño en la condición de Pedro despertara. Y tienes que tener claro que eso fue un regalo de la vida para que él se pudiera despedir de ti, porque un niño en su condición no despierta, ¿no? Entonces yo estaré infinitamente agradecida siempre a mi amiga que me ayudó a despertarlo para poder por lo menos estar ese día con él, ¿no? Y pasan cosas, de pronto te das cuenta que pues pasan cosas y que hay gente que tiene que estar ahí en ese preciso momento para algo determinado, ¿no? Y que todos Pero somos eso significa que, importantes. que existen, que todo es un engranaje perfecto, Yo así lo creo, que todo yo es un así lo creo. engranaje perfecto y llega en el momento que es. Y más en un Sí. momento tan difícil y tan para comprender en una mente racional y sobre todo de una mente de una mamá. Sí, porque ahí estás en tu condición de mamá. Completamente, Estás en tu completamente, condición claro. de mamá, obviamente es tu hijo y lo último que quieres es que se vaya, ¿no? Claro, Pero en un momento dado te das cuenta que no se trata de que se quede a toda costa. También claro. hubo otra persona, amiga de Sí, mi madre, que llegó al hospital y me acuerdo que en su momento me cayó muy mal su comentario, sí. pero me dijo, pues que sepas que estoy pidiendo lo mejor para Pedro, aunque no sea lo mejor para ti. Duro, duro, muy ¡Guau! duro. Muy duro. Para el ego es muy duro esa frase. Para el Sí, ego es, porque claro, el ego siempre quiere, claro, el ego siempre está aquí, desea a toda costa tener el control, ¿no? sí, Y en este caso, la señora ha dicho amorosamente que sea lo mejor para Pedro. claro. Ujú. Pero ya Tiempo lo después, miras que muy desde otra poquito tiempo perspectiva después y lo muy sabio. entendí, perdón, que muy poquito tiempo después lo entendí, se lo agradecí incluso, ¿no? Claro, Sí, en el momento estás en tu claro. momento vital y dices, ¿cómo se atreve a venir a decirme esto? Y luego dices, es que es así, es lo mejor para todos y cada uno, ¿no? Bueno, Marieli, entonces tu hijo muere, parte a otro plano. ¿Y, ¿Y qué pasa con Marieli? Marieli, ¿qué pasa en la vida de Marieli? Pues mira, eh, Pedro se va además de una forma amorosísima, amorosísima, porque su padre le estaba dando la mano de un lado, yo se la estaba dando del otro. Eh, Fue un momento súper tierno porque había que ya apagar el respirador con el que estaba respirando artificialmente. Y para mí, incluso ese momento, que puede ser el más doloroso de mi vida, fue una comprensión de ver que era un regalo, porque tiempo después me di cuenta de cuántos padres, o como está pasando en la pandemia, no vuelven a ver a sus hijos, no vuelven a ver a sus padres, cuántos niños pierden a sus padres o a sus hijos en la guerra, en situaciones muchísimo más dolorosas, y mi hijo murió rodeado de amor, Sí, es rodeado de amor. correcto. Entonces, yo creo que eso a mí me ayudó bastante, pero sí debo reconocer que Pedro muere en julio y nosotros nos venimos a vivir a España en octubre. Y yo sí estuve 3 años como estar sin estar. O sea, eh, tiempo después me di cuenta que había tenido algo que yo, no sé si así se denomine o tal, pero algo que yo denominaría como una depresión activa. O sea, Ujú. yo soy muy fuerte, soy muy echada para adelante, eh, sonrío a la vida, todo lo que quieras, pero era como un estar sin estar, ¿no?
Y de hecho, a los 15 días o 3 semanas de que Pedro había fallecido, yo le escribí una carta, obviamente llorando a mares, y, y en plan escritura un poco automática, ¿no? Sí. Y al final de esa carta, yo le puse, yo sé que a ti no te gustaba verme ni triste ni enojada. Ujú. Entonces, te prometo que voy a intentar ser lo más feliz que pueda, porque no encuentro una mejor forma de honrar tu memoria, ¿no? Wow, 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 wow. Increíble, increíble esa Pero lo carta. escribí así, o sea, lo escribí así, Salió del alma, salió salió del del alma. alma. Ujú. Y de pronto, pues unas semanas después, que estaba yo muy triste y tal, releí esa carta y para mí fue un shock ver mis propias palabras, ¿no? Y Sí, fue sí, como sí. decir, pues sí, o sea, tengo que intentarlo, porque a él lo último, o sea, yo creo que a nuestros seres queridos que se van, lo último que les gustaría sería ver que estamos desperdiciando la vida que nosotros sí tenemos. Un bonito mensaje, sí. Muchas personas que es muy válido están en ese duelo, ¿sí? En ese duelo. Inclusive en estos días alguien contactó conmigo y me decía, es que yo no quiero salir del duelo, yo quiero vivir el duelo. Y es muy válido también, es muy válido, Totalmente. sí, es Es muy sano válido, además vivirlo. Hay sí, que vivirlo. hay que vivirlo. Hay Entonces, que vivirlo, sin embargo, yo creo que es súper importante que sepamos pedir ayuda. Hay muchísima gente que dice, bueno, es que nadie va a experimentar mi dolor, nadie me va a entender, nadie sabe lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Y sí, sí, efectivamente, pero vuelvo a que somos seres sociales y que siempre hay alguien que te puede tender una mano, ya sea amistosa o incluso profesional. O claro. sea, hay Sí, porque hay tanatólogos, personas que tienen herramientas, efectivamente, herramientas y procedimientos, procesos que puedan reconciliar esa parte y que logre entender, comprender y aceptar que somos seres en un camino y que ese camino, pues, algunos terminan ese camino más pronto que otros, ¿no? así es. E Bueno, incluso, Mariela, aunque sea en ley de vida natural, yo me acuerdo que cuando murió mi abuela, que murió con 100 años, mi wow. madre me decía, me impacta que con mi edad me sienta tan huérfana, ¿no? Porque al final la ausencia física, pues es fuerte y es dura, pero al final te das cuenta, o al menos yo eso tengo asumido en mí, que Pedro vive por siempre en mí. O sea, su memoria, su recuerdo, y no es una cuestión nostálgica de tratar de recordarlo haciendo tal o cual, sino su ser vive en mí. O sea, su ser es parte integral de mí. Entonces, Marieli, hay una ahí cosa está. que quería preguntarte. El tema, cuando muere un ser querido, siempre, la mayoría de las veces, perdón, la palabra siempre no, la mayoría de las veces, las personas que se quedan tienen ese sentido de culpa por Ya, no haber hecho, por no haber dicho. eh, ¿Te quedó esa sensación a ti como mal? pues, a ver, sí te queda una sensación de haber podido hacer más, de haber hecho cosas, de haber podido hacer cosas diferentes Ujú, o de forma más amorosa, ujú, pero al final te das cuenta que tú hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conocimiento y conciencia que tenías en ese momento. ujú. Entonces, la culpa te va a atar a un sufrimiento y a un flagelo que yo considero innecesario y que yo considero que es la peor forma de honrar a alguien, honrar la memoria de alguien, ¿no? Ajá. Es paso por el proceso sanador que haya que pasar, ¿no? Además hay mil técnicas, o sea, puedes hablarle, puedes sentarlo en una silla enfrente y decirle todo lo que no le pudiste decir. O sea, hay mil cosas que puedes hacer, pero no Escribirle, como dices escribirle, en tu pero caso. no quedarte atado ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la culpa, ni al flagelo.
porque eso no es constructivo. O sea, no Claro. ayuda a nadie, no ayuda a nadie, ¿no? Bueno, Marieli, entonces llegan esos 3 años donde tú estás en una depresión, en un estar y no estar. ¿Y qué es lo que hace Chip que tú vuelves a la vida? Bueno, pues el primero que me hace hacer chip, y eso fue a los 3 días que había fallecido Pedro, y bueno, lo he contado muchas veces. Mi hijo Lucas tenía 6 años. 3, 6, 6. tenía 6. Ujú. Y pues dices, pues tengo otro hijo, y a los 3 días con un chiquito de 6 años que se le acaba de morir su hermano que no entiende nada, pues lo que procede es que te lo lleves a un parque de bolas, la vida sigue, ¿no? Y me lo llevo a un parque de bolas. Y empiezo a llorar porque ponen música ahí de los 80s, calmadita, y venga a llorar y venga a llorar. Y de pronto mi hijo Lucas sale corriendo como de la gincana que había ahí. Y bueno, primero me dice desde lejos, no llores, ¿no? Y entonces le digo, sí, y me volteo y sigo llorando. Se Claro, sale de la gincana, se me sí, para así y me dice que no llores. Y entonces, obviamente me lo siento en las piernas y le digo, a ver, mi amor, tu hermano se acaba de morir, la tristeza se expresa llorando, se vale. E incluso si tú quieres llorar conmigo, puedes hacerlo. Nada de que los hombres no lloran, ni te tienes que hacer el fuerte, ni nada. O sea, si quieres llorar, llora, tal. Y se pone muy enojado y me dice, es que no te entiendo. Le digo, ¿qué? Me dice, es que tú me dijiste que si Pedro se quedaba, lo más probable es que se quedara ciego y en una silla de ruedas. Y que ahora que se murió, ya no está sufriendo. Entonces, ¿de qué lloras? Me quedé como, shock. wow. O sea, Wow. ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que pues, nuestros hijos son nuestros grandes maestros, ¿no? Sí, sí, Y a sí, veces son lo más resiliente que hay y tienen, los niños yo creo que ven la muerte desde otro punto, ¿no? sí, Porque se dan cuenta que pues igual se muere el gusanito, la hormiga, y lo sí, tienen sí, como más integrado, ¿no? sí, sí, sí. Y Fluyen para más mí con la fue vida, fluyen más con la vida y con el proceso de la vida. totalmente. Entonces, él fue el primero que me sacó de ese estado, ¿no? Y luego, bueno, te digo, esos 3 años fueron súper amorosos hacia Lucas, pude estar con él, disfrutarlo, porque además era como un decir, vamos, pues Pedro no está, o sea, Lucas es mi adoración, ¿no? Ujú, Y lo disfruté muchísimo. ujú. Hasta que llegó un momento en que dije, a ver, estoy viviendo, pero sí en mi rol de mamá, sí en mi rol de disfrutarlo, quererlo, apoyarlo, tal, pero estaba viviendo como sin vivir, ¿no? Entonces dije, hay algo aquí que no está acabado de procesar. Y pues justamente fue cuando entré a estudiar contigo psicoenergética. Sí, Y al final, pues la verdad es que cuando te pasa algo tan fuerte, siempre buscas como respuestas, ¿no? Entonces, yo leí de todas las religiones habidas y por haber, de todas las técnicas habidas y por haber, y bueno, a veces te confunde, pero a veces te va dando más luz y más claridad, ¿no? sí, sí, sí. Y, y ahí fue cuando dije, no, la vida, como te contaré después, como también me volvió a enseñar Lucas, la vida es para vivirla. La vida está para vivirla y para disfrutarla, ¿no? Bueno, haces psicoenergética, estás con, nos encontramos en el camino, conocimos un gran grupo de chicas que algunas nos van a escuchar en diferido y que hemos aprendido muchísimas cosas y cada una desde su punto de terapeuta, ¿sí? Y bueno, se termina la formación de psicoenergética. ¿Y qué pasa en la vida de Mariel? Pues yo empiezo a dar terapia, fue una experiencia súper bonita, pero pues en una de esas
nos viene un momento económico vital muy fuerte porque en ese momento mi esposo acaba su contrato por el cual nos venimos a España, decidimos Sí, quedarnos y sí. pues nuestra economía se empieza a cimbrar muchísimo. Y entonces pues me doy cuenta que tener mi consultorio era un lujo, ¿no? Y no me lo podía permitir en ese momento. Y bueno, pues decido que hay que hacer otra cosa. Sí. Y bueno, entro a trabajar en un restaurante vegetariano, Ajá. eh, que al final, bueno, te das cuenta, hay veces que la vida te va llevando, ¿no? Hay veces que todos queremos tener el control y queremos tener un escenario perfecto de lo que yo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, y la vida te dice, sí, 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 bonita, pero ahora, Pero no, mira, no, 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 no. Ahí que no no es vas por a ahí. aprender. Ahí no vas a aprender nada. Como tú Exacto, quieres, no. claro. También hay vidas lindísimas que van como canto rodado, ¿no? A mí me impacta mucho esa gente que no por eso tiene una vida todo el tiempo ni siempre feliz, ¿no? Pero esa gente que tiene una vocación muy clara y de repente desde chiquito dice voy a ser Mucho médico, Dharma, mucho Dharma. claro, y dice voy a ser médico y es feliz médico toda su vida y tal, ¿no? Pero hay otras vidas pues que vamos ahí un poquito Y no cuenta nada, estallando. todo es lineal, no le pasa nunca nada o nada particular y fuera de serie. Sí. Pero bueno, hay otros que nos gusta ir zigzagueando, Ni la te verdad. cuento, ni te cuento. Bueno, y entonces, Marieli, Y llegas a un entonces, bueno, restaurante pues ahí vegetariano. seguimos. Ujú, Estoy trabajando en el restaurante vegetariano tal y pues llega 2017, ujú, Lucas ya en adolescencia, tenía 14 años y casi, o sea, 10 días antes de cumplir 15 años, además, curiosamente, como su cumpleaños caía en Semana Santa, le iba yo a adelantar el festejo 10 días y entonces, justo el día que íbamos a hacer su festejo, que me iba a llevar a comer a Lucas con sus amigos, pues ese día en la mañana a Lucas le da un ictus o en México lo que sería un derrame cerebral, ¿no? ujú. Y, ahí vamos de nuevo, Ahí ahí, vamos de nuevo. ahí vamos de nuevo, ahí vamos de nuevo, ¿no? Con este personaje bueno, tengo una persona muy querida ahí del restaurante vegetariano que siempre me dice, tú madre coraje, ¿no? Siempre me saluda como madre coraje. Claro. Yo no me gusta la etiqueta, no me considero así, pero sí veo que, bueno, pues la vida ha tocado que me confronte en ese aspecto, ¿no? Fíjate que yo te presenté como madre valiente, Muy bien, porque prefiero. para, para ser madre hay que ser valiente, para guiar a otro ser hay que ser valiente, ¿no? Sí, Y muchas veces le digo a muchas mujeres, incluso a padres, que por más que lo queramos hacer bien, siempre nos vamos a equivocar, ¿sí? claro. Que somos seres humanos y que cometemos muchísimos errores, pero es parte de la vida. Y bueno, Marieli, ¿cómo te enfrentaste a esta nueva situación? Una situación muy delicada. Pues, a ver, yo creo que en los dos casos quiero como puntualizar, obviamente Lucas le da un ictus y en 15 minutos entra en coma. Wow. Un cuerpo entra en coma eh, de forma natural cuando el cuerpo que tiene una sabiduría brutal, lo que más le importa es preservar las funciones más vitales, al cerebro, al corazón y la vida. Uh -huh. Entonces en ese momento entra en coma para eh, bajar las pulsaciones, que no haya movimiento, que no haya esfuerzo, que no haya tal, ¿no? Eh, pero bueno,
me vuelvo a ver en una situación en la que yo decía, no, otra vez no, por favor. De hecho, el escenario hospitalario fue más o menos el mismo, ver a mi hijo conectado a, no sé, 15 aparatos, Wow. igual que a Pedro, ¿no? Ahí podríamos entrar nosotras que somos terapeutas y que hemos conocido técnicas y que conocemos de constelaciones familiares y tal, o de transgeneracionales, pues igual y hay un patrón ahí Que se repite. que se repite y, y que también te genera lo que estábamos hablando hace un rato, pues una cierta, una cierta culpa incomprendida, ¿no? Dices, Sí. ¿por qué? O sea, ¿Por ¿por qué qué volvemos otra a vez? este mismo escenario Sí, en tan pocos años? Porque realmente pocos años. ¿Y sí, por qué a mí? ¿Qué sí, he hecho yo? ¿O qué ha sí, hecho él para merecer esta situación? efectivamente. Y bueno, pues te das cuenta que siempre nos quedamos cortos en las respuestas, ¿no? Pero hablando de resiliencia, yo creo que la única respuesta que nos queda es volverte a enfrentar a cualquier situación adversa desde el amor, desde tratar de estar en la mayor apertura de comprensión posible. Y yo la verdad es que siempre, a pesar de haber tenido estas dos experiencias tan fuertes, siempre me he sentido como muy protegida y muy sostenida eh, por mi familia, por mis amigos. Y es que yo esto creo que, de que lo hubiera pasado, porque todo lo podemos pasar, ¿no? Pero sin amigos y sin familia esto no me imagino yo cómo podría haber sido, ¿no? De muchísimo más ¿Cuánto tiempo terrible. estuvo Lucas en el hospital? ¿Cómo fue el proceso de Lucas? Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues Lucas entra en coma, nos vamos al hospital, nos dicen que tuvo un ictus gravísimo y nos dicen que tienen que drenarle bueno, la sangre que tenía en el cerebro para descomprimirlo, que se desinflame y pues que hacer el procedimiento, ¿no? Pero unas horas después nos dice el doctor, mira, creo que eran como las 5 de la tarde y dice, le voy a dar hasta las 8 de la noche, pero si a las 8 de la noche no ha drenado lo suficiente, pues vamos a tener que practicar una craniotomía. Ujú. Y yo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? O sea, en la mañana se iba a ir al colegio. ¿De qué me hablas? ¿No? O sea, si estaba perfectamente hace 8 horas. Ujú. Y me dijo, bueno, pues este es el escenario, ¿no? Y efectivamente a las 8 de la noche llegó el médico y me dijo, mira, mmm, no hay, no hay, no hay opción. Tengo que practicarle una craniotomía y estas noticias para los médicos nunca es agradable darlas, pero te lo tengo que decir así. Corremos un riesgo muy, muy alto de que muera en quirófano. Y pues o tomas la decisión, o bueno, o toman, mi esposo y yo, o toman la decisión, o se muere. O sea, si no le hacemos nada, se va a morir. Y si le hacemos algo, probablemente muera. Ujú. Pero es lo que hay. Vale, y entonces en ese momento, ¿qué? Ese fue un día igual, súper agridulce porque todas mis amigas estaban conmigo. De pronto se hizo una piña ahí en el hospital. Por lo menos estábamos cinco o seis amigas que no me dejaron sola ni un momento. Y, e incluso puedo decir que fue un día de risas, de llanto, de hilaridad, de repente incontrolada, de decir, no, no, o sea, esto debe ser una pesadilla, es un mal sueño, no, no puede ser, no lo puedo estar viviendo, ¿no? Y, y bueno, pues lo que pasó fue que entró a quirófano, estuvo varias horas, y cuando ya vi salir a una de las médicos sonriendo del quirófano, fue como un, uff,
vaya, menos mal, ¿no? Se va a quedar, se va a Sí. quedar. Y efectivamente, o sea, nos dijeron, todo en la operación salió bien, pero tienen que saber que las secuelas no sabemos sus alcances, ¿no? No sabemos qué facultades pueda perder y bueno, esto va a ser un proceso muy largo de mucha observación médica. Esto apenas comienza y aquí que vamos, ¿no? Y Lucas estuvo, pues la primera vez estuvo en el Clínico San Carlos Ujú. y de los cuales pues entró a la UCI 2 veces porque le tuvieron que quitar el hueso del cráneo y unas semanas después meterlo para volverle a poner el hueso. Y bueno, ha sido todo un camino. Eh, tuvo que tener 6 operaciones de cráneo en un año por complicaciones médicas. Sí. Una cosa Ujú. llevaba a otra y tal. Y bueno, fue un año muy difícil. Y bueno, el camino no ha terminado, ¿Y pero en qué año fue eso, Marieli? en 2017, El 2017. Ujú. sí, Y el camino aún no ha terminado, pero él no ha terminado. está ya hecho, es decir, él ha vuelto a su vida normal o no puede volver a su vida normal. ¿Qué pasa con Lucas ahora mismo? Pues mira, Lucas se tuvo que ir a un colegio especial porque una de sus secuelas fue la memoria, entonces no puede, bueno, no podía seguir en su ritmo académico normal, porque no podían examinarlo, porque no, igual y no recordaba ni a quién había visto ayer, ni qué ha desayunado, con quién estuvo hace rato. Entonces, bueno, esa es una de las secuelas. A día de hoy sigue trabajando con su neuropsicóloga, sigue yendo a terapia con fisioterapeutas. En su colegio especial tiene terapia ocupacional, tiene también algunas sesiones de fisioterapia. Y bueno, está en un ámbito en el que al final estos colegios son una maravilla aquí en España, la verdad. Yo Sí, al menos estoy agradecidísima con la vida de que haya colegios donde pueden estar niños con necesidades o chicos como Lucas con necesidades especiales, sí. donde realmente se desviven por ellos y porque un colegio normal no, aun Ujú. cuando hay colegios que se llaman de integración, eh, Lucas no estaba en condición de ir ni de integración ni ordinario, así que ¿Cuántos pues, años tiene ya Lucas? pues Lucas ya es un hombretón de 18 años ¡Wow! y ha ¿Cómo crees? sido, ¿Cómo crece y qué mayor somos? ¡Ay! Yo que lo conocí tan pequeño, madre. sí, pues sí, Bueno, ya se bueno. nos hizo un hombretón, pero la verdad es, hablando de resiliencia, él es mi mayor maestro de resiliencia, porque eh, él tiene claro que la vida es para vivirla, que la vida, como dice él, son 2 días, que por qué nos perdemos en tantas tonterías los humanos. Y Lucas es muy consciente de sus secuelas, de su condición, y aún así siempre está agradecido porque puede ver, porque estuvo a punto de quedar ciego. Entonces tiene su campo visual restringido, pero dice, pero veo algo y veo, ¿no? Y Y, lo que y lo veo bien. aquí lo tengo y dice, lo que lo veo bien. Ah, Y, bueno, muy bien. y, y también, yo Lucas, creo que ¿el déjate qué? ver, Que que yo vengas hace para que te vean. muchísimo tiempo no te veo. Ahí A voy. ver, Dice, ahí voy. ahí vas. Bueno, Ahí pégate está. una peinadita. No, él no se pasa el peine porque no le entra. No, además, Siéntate aquí. no Ponte hace aquí. pasarme el peine. Es que tampoco me hace falta. Aquí está. Hola, madre mía. Pero yo no te acordarás de mí. Claro Sí. que no, pero tú eres una cosita así y muy preguntón.
eso sí, nos preguntaba todo. No, yo hacer preguntas no se me da. ¿No? Pues Lucas, qué maravilla tenerte aquí con tu mamá. Es tu madre, la verdad es que como persona y como terapeuta es una gran mujer y pues te felicito porque estás al lado de una gran maestra. Pues muchas gracias. Él sí que es maestro. Sí, sí. Gracias, Lucas. Sí, de verdad que él tiene claro que, bueno, pudo haber quedado muchísimo peor, pudo haber quedado con muchas más secuelas. Y siempre que vamos por la calle y ve a alguien en su condición, en una condición peor que la suya, voltea y me dice, mamá, qué suerte hemos tenido. ¿No? No, fíjate, Mariel, quiero compartirte a ti y a todos los seguidores y a Lucas. Yo tuve una experiencia que quiero compartir también Sí. con Mateo, con mi hijo Mateo. Yo tengo un niño, para las personas que no conocen un poco de mi vida, tiene 6 años. Cuando Mateo nació bien, un niño completamente normal, y yo me voy para la casa y a la semana yo veo que el niño no come, llora mucho, no hace pis y era madre primeriza. Pero mi intuición, y llamo a todas las mamás a que escuchen su corazón, y mi intuición de madre decía que no estaba bien, ¿sí? Me acuerdo que habían personas en mi casa visitando al bebé, al recién nacido, y me dijeron, estás exagerando, el niño no le pasa nada. Y me acuerdo que yo miré en ese entonces al padre Mateo y le dije, vamos al hospital porque sé que es importante que vayamos. Y su padre, que ha sido un gran padre, fuimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, la verdad es que no fue suerte, fue sincronicidad. Había un nefrólogo en urgencias y cuando vio al niño me dijo, voy a hacerle una analítica de orina. Le hacen una analítica de orina y ven que el niño tiene una bacteria, me lo ingresan, en ese momento me lo ingresan y él está en cuidados intensivos. Cuando está en cuidados intensivos, está rodeado de niños pues, con problemas neurológicos, la mayoría, y cardiopatías y problemas mucho más serios. Y tenía una compañerita de cunita, de estas cunas que son, ¿cómo se llama? Incubadoras. Y la bebé, iban mucho los neurólogos a visitarla. Da la casualidad que uno de los neurólogos miró a mi hijo y le llamó la atención. Y me nos llamaron, les dijeron que nos iban a hacer pruebas, que le iban a hacer pruebas a Mateo, que porque tenía rasgos muy peculiares y que si autorizábamos a hacerle ciertas pruebas. Otra sincronicidad. Y descubren que el niño tiene hidrocefalia, que es hipotónico, es decir, que no tenía fuerza muscular y que tenía una cosa que se llama hipotonía cervicoaxial. Así era que se denominaba, es decir, que él no tenía fuerza en ninguno de sus músculos y a nosotros nos dijeron que probablemente Mateo no iba a caminar. Con casi 2 semanas de nacidos y yo me acuerdo que toda la familia lloraba, todo el mundo estaba muy mal y yo no era capaz de expresar, yo me volví inexpresiva, yo no lo creía y saqué el valor para, para buscar alternativas para que mi hijo caminara, ¿sí? No fue lucha,
mm, fue buscar alternativas, eh, porque luchar es negar que eso tiene que ser así. Es escuchar esa voz interior y decir que hay algo más que se puede hacer. Y recuerdo que hablé con varios neurólogos. Los neurólogos no nos daban posibilidades de que él caminara. Y hablamos con una neuróloga y la neuróloga nos dijo que nos iba a mandar a un fisio, pero que ella no nos asegurara que el niño a través de esas terapias pudiera caminar. Total que el niño empezó a ir a fisio y empezó a sostener la cabeza, a sostener las manitos y empezó, ¿sí? Todo ese proceso. Fue un proceso muy lento, de mucho tiempo, de años. Y agradecer a todos los especialistas, profesionales que digamos que se entregaron a Mateo. Y, y fue muy importante la relación como padres ante esa dificultad y, y cómo yo hago mucho hincapié en esto y se lo digo mucho a las mamás que tienen hijos con Mateo, que es muy importante escuchar esa voz porque podemos detener muchas cosas. Ya Mateo camina, corre, está en el Real Canoe, que es donde salen los nadadores profesionales de España, y Wow. está nadando espectacular y probablemente llegue a competir. Eh, esto, esta historia que no es tan fuerte como la tuya, porque realmente no fue tan fuerte, porque digamos, a Mateo no le dijeron que, pues, que no iba a sobrevivir, sino que iba a quedar, pues, que se iba a arrastrar. Incluso yo tengo dos primas con niños pequeños que tienen el mismo problema, pero están en Colombia y tienen, pues, un niño que tiene la misma edad de Mateo se arrastra, no puede levantarse, y otra niña que es hija de una prima, su lado izquierdo está totalmente dormido. Entonces, el país, los recursos, somos bendecidos por esos recursos. Es, también es muy importante eso. Y, y eso fue una de mis vivencias más duras y más fuertes con Mateo. Uh-huh. Y tú también has sido súper valiente y súper resiliente. Sí. Además de que igual, no sé si vamos a entrar en eso o no, pero tu propia historia personal que también es... Y que hace poco todavía pasaste por una, tú. Sí, bueno, pero Pero esta yo creo que la de los hijos es, digamos que es un tema que toca mucho las fibras, que el otro los hijos son como la luz de nuestra vida y como tú dices, los maestros. Marieli, ¿qué hora es? perdón, me ¿Qué estoy hora quedando es? sin batería y ¿Qué hora es, Marieli? eh, van a dar las 8 ya. Ya llevamos una horita. Pues ya llevamos una horita. Pues las conclusiones para este tema, para dar por finalizado nuestra historia del día de hoy. Perdón que esté aquí, pero estoy tratando de conectar el móvil Vale. porque me estaba quedando sin batería. Y bueno, para mí una de las conclusiones es que el amor tiene que estar siempre en primer lugar. Sí. Y también pues una de las cosas que optamos por hacer tanto mi esposo y yo, él siempre dice que aprendió algo de su abuela y es que el humor salva. Entonces, frente a las situaciones adversas, siempre hay que tener amor y humor, ¿no? Nosotros nos reíamos en el hospital de situaciones muy absurdas,
yo puedo decir un ejemplo que es súper, ¿cómo podríamos decirlo? Bestia, ¿no? Pero la primera noche bueno, la segunda noche que estaba Lucas ya en recuperación, que estaba en la UCI, la verdad es que lo que dices tú, un reconocimiento a todos los médicos, a todas las enfermeras, porque su vocación para mí es inenarrable, no encuentro otra palabra, o sea, han sido generosos, comprometidos, y yo era una persona pues asociada a las terapias naturales, muy antimédicos, muy antimedicinas, y hoy por hoy doy gracias a la vida, a Dios, o como se le quiera llamar, que hay gente que hinca los codos durante 10 años para poder hacer una operación de cráneo, ¿no? 10, no, Mariel, más. Son Claro, 10 años de carrera más la especialización. Eso es sí, una sí, de las sí. cosas que yo con mis compañeros, amigos, terapeutas, digo, mira, está muy bien que tú creas, que tú pienses, que tu terapia es única, pero no le podemos quitar el valor a estas personas que nos salvan la vida, a estos neurólogos, a estos cardiólogos, a toda la parte médica que la verdad que cumplen una función muy importante en el universo y no podemos desmeritar toda esa labor. Está muy bien el tema de las terapias alternativas como un complemento, como Sí, un complemento, pero es necesario también la medicina como tal. totalmente. Yo creo que va a llegar un momento en que la ciencia eh, se va a dar cuenta que la medicina milenaria y ancestral puede estar unida a ella. Claro, Yo creo que incluso cada vez más de las terapias alternativas que antes se veían como charlatanería, cada vez están siendo más comprobadas, ¿no? Y de hecho, pues yo en algún momento hablé con el neuropediatra de Lucas y le dije, oye, ¿a ti te importa que le hagan acupuntura? Y me pareció súper humilde su posición porque dijo, mira, yo no soy quien para decirte que no le hagas acupuntura a tu hijo. Es una medicina milenaria que funciona en China, que no está en mi ámbito de conocimiento, sí, que yo no conozco, pero no que no reconozco, que es la diferencia, ¿no? sí. Entonces me dijo, toma tú la decisión, ¿no? Me dice, yo creo que no es algo que se contraponga a la ciencia que yo manejo. Y fue como, wow. Pero lo que te estaba comentando del humor es que la segunda noche nos dicen las enfermeras de la UCI, súper amorosos, a los padres se dirigen como papi y mami, ¿no? Entonces, Sí, papi, mami, váyanse a cenar, tranquilos, aquí está Lucas súper bien cuidado, cualquier cosa tenemos el teléfono, les marcamos, pero ustedes llevan casi 48 horas sin dormir, váyanse a distraer, cenen y ya tal, ¿no? Y entonces Bernardo, que tiene un humor muy, muy negro, sí, pero que a mí muchas veces me saca a flote en situaciones de lo más curiosas, les dice a las enfermeras, bueno, un favor, ¿eh? Si mi hijo despierta, casi 15 años, entonces está en el pavo total, yo les pido por favor que no le digan que no tiene permiso de salir, ¿no? Y las enfermeras se quedaron flipando como diciendo, ¿qué le pasa a este papá? ¿No? Y no sabían si reír o llorar o tal. claro, claro. Y luego nos fueron conociendo y sabían que hacíamos ese tipo de bromas, ¿no? Que pueden sonar de verdad, de un humor muy, muy negro, pero que incluso luego fuimos haciendo con Lucas y Lucas tiene ese punto de humor que de verdad, el humor es súper importante para ser resiliente. Entonces, esa es una de las conclusiones. Y la otra, para mí, una de las conclusiones importantes es que la resiliencia no es un don, no es algo que tienes en tu personalidad, porque a mí viene la gente y me dice, pero qué fuerte eres, pero cómo has podido con tanto, pero tal, pero cual. Y digo yo, bueno, sí, yo siempre fui echadita para adelante, pero la resiliencia es una decisión.
es una decisión. O sea, es una actitud frente a la vida, frente a lo que te sucede y comprender que la vida es así, que la vida tiene duras y maduras, pero también tiene cosas bellísimas y que vale la pena experimentar, estar aquí encarnados en esta tierra para vivenciar todo lo que podemos vivenciar, ¿no? Así Yo creo es. que es muy importante eso. Y de cara a la conciencia colectiva que nos está tocando generar en este momento de pandemia mundial, en el que quiero hacer la acotación de que yo creo que en ningún momento, como en ningún momento de la humanidad, estábamos todos sincronizados en algo que aunque ahorita nos pueda sonar horrible y negativo, ¿no? Y haya gente que esté muy cabreada con la situación y que diga este bicho que ni a bicho llega, porque es una proteína, ni siquiera es un bicho. Ujú. Yo creo que en la conciencia colectiva estamos de verdad casi o conminados o casi obligados a ser resilientes, porque la humanidad está siendo llamada a dar un salto evolutivo muy grande, muy, muy grande. Y no queda más que unificarnos, más que estar presentes y comprender que estamos todos unidos. O sea, que Así es. por más que queramos pelearnos con la circunstancia, con la situación, con la política, con las decisiones, con la economía, con tal, estamos todos unidos. Entonces, por eso quise yo hablar de este tema, porque te había planteado otros, pero creo que así como nosotros vivimos como madres situaciones de resiliencia, yo creo que la misma tierra nos está pidiendo, urgiendo a ser resilientes, Claro, ¿no? adaptarnos a los cambios, a ser flexibles y a trascender esas limitaciones y esas creencias que tenemos tan arraigadas. Como dice un gran amigo, esto es un rayo despendejador que nos va a quitar la tontería a muchos. Y bueno, pues nada, Marieli, ha sido un honor para mí estar contigo en esta tarde, el día de hoy, disfrutando de tu experiencia. Espero poder compartir nuevamente contigo y te mando un achuchón muy grande y muchas gracias. Igualmente, Julia. Gracias a Muchísimas nuestros gracias por, seguidores y a todas las personas que nos han escuchado y nos van a escuchar. pues gracias por haber abierto tu micrófono para mí y, y bueno, pues decirle a todos tus seguidores que te sigan en Magia Sincronizada, que haces unas entrevistas a gente pues muy preparada, muy profesional en muchos ámbitos y que estás haciendo una gran labor al sincronizar mágicamente a personas que tienen un mensaje que decir. Claro que sí. Esto es un rayo y un faro de luz para aquellas personas que sientan que están buscando un camino. Y por eso entrevistamos a varios profesionales y bueno, que cada uno resuene con aquellos que tengan que resonar. Un Efectivamente. abrazo. Igualmente. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias a ti. Bye. Cuídate, adiós. Igual, bye.